Ya estamos en vivo a través del canal de la Universidad Nacional del Litoral, a través de LITUS. Y hoy tenemos un tema que tiene que ver con conflictos socioambientales y nuevas ideas jurídicas. Y ya tenemos aquí en el piso a los invitados, los vamos a recibir. Valeria Berros es docente de la UNL de Derecho y también investigadora CONICET. Valeria, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, también estamos con Ramón del Buey Cañas, becario doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido, Ramón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y también Marianela Galancino, es becaria doctoral del CONICET en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Bueno, para meternos en tema, quisiera que me cuentes, Marianela, un poco acerca de tu proyecto de tesis que tiene que ver justamente con el conflicto en el Delta del Paraná. Contanos un poco cómo se aborda desde una tesis y, bueno, cuáles son esas aristas que hay que exponer, ¿no? Perfecto. Bueno, yo me dedico a hacer un análisis, un estudio de caso sobre justamente el conflicto del Delta del Paraná, que es un caso que si bien inicia por incendios, tiene otras aristas para ser trabajadas y permite discutir muchos temas, entre ellos la propiedad, ¿no?, de esos territorios que en algún momento fueron fiscales y luego fueron apropiados también por privados. Particularmente ese terreno que es ocupado por el Delta del Paraná, a lo largo de todo el río Paraná, abarca 3 estados, bueno, Santa Fe, la provincia de Santa Fe, Buenos Aires y también territorio entrerriano. Y la categoría de conservación más alta de todo el Delta del Paraná se encuentra en el Monte Entrerriano, ¿no? En cuanto a este tema, Valeria, hay cuestiones que tienen que ver con la innovación jurídica. ¿Qué se puede aportar desde allí? Bien, bueno, respecto de este tema del conflicto del Delta del Paraná, ha habido diferentes acciones judiciales que se fueron planteando, algunas con argumentos tal vez más clásicos o más conocidos dentro del derecho ambiental contemporáneo, y una acción en particular que tiene que ver con argumentos más innovadores, podríamos decir, que se relacionan con todo un giro ecocéntrico que ha habido en América Latina, que se conoce como giro ecocéntrico porque lo que hace es desmarcarse un poco del antropocentrismo que regula buena parte del derecho ambiental actual y empieza a considerar que existen otras posibles ampliaciones de derechos, como por ejemplo reconocer los derechos de la naturaleza o de ciertos ecosistemas. En relación a este punto, los 2 países que comenzaron a introducir esta discusión en sus sistemas legales fueron Ecuador y Bolivia. Ecuador en su reforma constitucional del año 2008, Bolivia un poquito después en 2 leyes nacionales, y luego hubo como una serie de réplicas de estas ideas de reconocimiento de derechos de la naturaleza o de ciertos ecosistemas específicos en legislación provincial o local de distintos países latinoamericanos, así como también ha habido todo un proceso de decisiones judiciales, aún en marcos jurídicos que no tienen esos reconocimientos de manera explícita. En ese sentido, Colombia es el país que abre un poco esa puerta. Y esto lo menciono porque justamente uno de los amparos que tiene lugar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, justamente por lo que explicaba Marianela, que se trata de un conflicto interjurisdiccional, a donde hay afectados en distintas provincias por las quemas y demás problemas, ¿no?, que tienen que ver con extinción de especies, destrucción de ecosistemas y de biodiversidad. Lo cierto es que uno de esos amparos se inspira en una de las acciones judiciales colombianas que tuvo como mucha repercusión por fuera de las fronteras de Colombia, que es una acción que también es conocida por ser la primera acción de litigio climático en América Latina. Es una acción judicial que involucra a grupos de niños, niñas y jóvenes por deforestación de la Amazonía colombiana, y ellos ahí utilizan el argumento climático, que es un argumento presente en el caso del Delta del Paraná. De hecho, el caso del Delta del Paraná también involucra a niños y niñas representados por sus padres y o madres. Entonces ahí hay también otra línea de continuidad argumental. Y también en ese caso de Colombia se reconoce a la Amazonía colombiana como un sujeto que porta ciertos derechos. Eso lo hace la Corte Suprema colombiana. Y en el caso del Delta del Paraná, en una de las demandas que está en curso en la Corte Suprema de Justicia de acá de Argentina, se incorpora la idea de que se reconozca al Delta como un sujeto de derecho, independientemente de que existen ya algunos mecanismos institucionales como es el PIECAS, que es un organismo interjurisdiccional entre las 3 provincias que forman parte del Delta. También existiría la posibilidad de repensar algunos ajustes institucionales desde estas nuevas
lógicas más ecocéntricas y nombrar un guardián del Delta del Paraná integrado por, bueno, toda una serie de actores. Ahí hay muchos diseños posibles para ese tipo de institutos, que de hecho en Colombia ya hay unos cuantos ecosistemas a los cuales se les ha nombrado guardianes a partir de causas judiciales. Entonces ahí como aparecen estas nuevas ideas puestas frente a la Corte Suprema de Justicia. Nuestra Corte no ha reconocido al Delta como un sujeto de derecho, pero sí empieza a tener ideas que están bastante cercanas o que abonan bastante esta idea del giro ecocéntrico latinoamericano, particularmente dos. Una que hace referencia a que cuando se abordan conflictos de estas características, el paradigma que debe primar es el ecocéntrico o ecosistémico, y a su vez también el principio indubio pro natura, que en caso de duda, cuando hay que tomar una decisión, hay que tomar aquella decisión que sea lo menos perjudicial posible en relación a la naturaleza, para explicarlo como muy brevemente. Entonces hay como esas líneas de continuidad, y este es un tema que está interpelando mucho al campo jurídico, a los proyectos de investigación. De hecho, nosotros formamos parte de un proyecto que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que se llama MEULEN, profundización de aportes jurídicos en clave latinoamericana, que tiene que ver justamente con estudiar cómo estas innovaciones se van desarrollando, tanto en el plano regulatorio como en el plano del uso por parte de jueces y juezas, y también en el uso por parte de personas afectadas y de organizaciones no gubernamentales que también se hacen eco de estas ideas, y como en el caso del Delta, las incorporan en sus propias demandas judiciales. Muy bien. Esto es lo que sucede en esta parte, y le vamos a preguntar a Ramón qué sucede también en Europa, en España particularmente, con estos temas, ¿no? De que un ecosistema pueda ser sujeto de derechos. Contame primero, Ramón, qué es lo que estás trabajando en el proyecto en el que estás. Bueno, pues yo estoy haciendo una estancia de investigación en esta universidad, en la Universidad Nacional del Litoral, en el marco de un proyecto que es Speak for Nature, en el que está tanto la Universidad Nacional del Litoral como mi universidad de origen, que es la Universidad Autónoma de Madrid, y otras universidades latinoamericanas y europeas, ¿no? Y lo que ocurre en España pues es en buena medida lo mismo que acaba de explicar Valeria, ¿no? Tendríamos esas dos grandes narrativas a través de las cuales se están empezando a otorgar, a conceder derechos a la naturaleza. Por una parte, la vía parlamentaria, con el promulgamiento de leyes a nivel gubernamental, a nivel autonómico, a nivel local, incluso reconocidas en constituciones, ¿no? Como la de Ecuador y la de Bolivia. Y por otra parte tendríamos una vía jurisprudencial en la cual, pues, a través de litigios, a través de sentencias, de una manera quizás más indirecta, pero que también es importante, ¿no? Y también está constituyendo un avance en ese sentido, pues comienza a asimilar, a aceptar esta innovación del campo jurídico, ¿no? En España ahora mismo es muy reciente el caso en el que pues me estoy enfocando, al cual estoy dedicando mi investigación y digamos el trabajo que estoy haciendo en esta estancia, que es el caso del Mar Menor, ¿no? Es un caso que se ascribiría a esa primera narrativa, ¿no? a ese primer camino, es decir, es una ley que ha sido aceptada en el órgano gubernamental español, pero tiene una peculiaridad, y es que en este caso no está reconocida en la Constitución, no es tampoco la decisión o la iniciativa de ningún partido político, sino que es una ILP, es decir, una iniciativa legislativa popular, ¿no? Y además es una ILP que tiene la particularidad de que está originada en una universidad. Es decir, el foco, el origen de esta iniciativa legislativa popular precisamente fue el trabajo en la clínica jurídica de la Universidad de Murcia, ¿no? Liderado por Teresa Vicente, que es una jurista que lleva pues mucho tiempo también trabajando en esta línea, ¿no? De innovaciones jurídicas que comentaba Valeria, ¿no? Y más en concreto en la cuestión de los derechos a la naturaleza. Entonces vemos cómo caminos confluyen y realmente estamos empezando a ver cada vez más y más casos en los que el mundo jurídico, con muchas resistencias, ¿no? con mucho trabajo por hacer todavía, pero digamos que estaría experimentando algo así como un cambio de paradigma en ese sentido.
Y en el caso de la otra narrativa, ¿qué casos de jurisprudencia o qué casos en Latinoamérica o en el mundo te han llamado la atención en cuanto a estas innovaciones? Mencionabas en una charla previa también otros lugares en Latinoamérica donde también sucede, ¿no? Sí, bueno, algunos los ha mencionado la propia Valeria, ¿no? El mismo caso del Delta del Paraná es un caso que me parece del máximo interés y con el que, por cierto, pues también hay bastantes paralelismos, ¿no? con el caso del Mar Menor. Y ahí pues yo creo que es muy importante prestar atención a la peculiaridad y a las condiciones, a las circunstancias en las cuales se produce, por desgracia, ese primer momento que activa digamos, el mecanismo jurídico, que es pues ni más ni menos que las manifestaciones de la crisis ecosocial, ¿no? que estamos padeciendo en todo el mundo. Por ahí, en el caso del Delta del Paraná, pues tenía que ver con la quema, ¿no? Pero también con unos usos agropecuarios intensivos, con mucha presión por parte de las corporaciones urbanísticas, y en buena medida pues es lo que también se observa en el caso del Mar Menor, ¿no? Hay por una parte una presión pues muy importante por parte del sector de la construcción, por parte del urbanismo y por parte del sector turístico, y luego también hay una presión y digamos, una violencia contra los límites biofísicos de este ecosistema por medio de unos usos de la agricultura intensiva, en este caso, que digamos, no son sostenibles, no encajan bien dentro de la dinámica del entorno. Pensaba, Valeria, que no es lo mismo el Delta del Paraná que el mismo sitio Ramsar aquí en la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, las islas. Uno dice las islas, pero bueno, pensaba en todos los conflictos. Uno, a partir de los incendios, toma noción también de quién es la jurisdicción, la responsabilidad, qué sucede también con la caza, la pesca indiscriminada, qué sucede con los ecosistemas, con la contaminación del hombre. Entonces es un tema de permanente innovación y también de permanente estudio, ¿no?, en la facultad. Sí, nosotros hace tiempo que venimos trabajando con los temas ambientales en general y en particular con estas nuevas ideas, ¿no?, que siempre entran en tensión con, podríamos decir, grandes tópicos que son tópicos que interpelan a todo el planeta, como es la extinción de especies, como es el calentamiento global, entre otros, pero bueno, pongamos esos dos que forman parte de mucha discusión hoy en día y de varias conferencias de partes que tienen que ver con convenciones internacionales en la materia. Hay como mucho estudio respecto de los temas ambientales en general, y es cierto también que de un tiempo a esta parte ha habido una serie de proyectos de investigación que comenzaron a enfocarse en las cuestiones más vinculadas con estas innovaciones o nuevas ideas que tienen su despliegue en el campo del derecho, y que el campo del derecho obviamente es una especie de traductor de lo que pasa también a nivel social. Y Speak for Nature, que es el proyecto que mencionó Ramón y gracias al cual él está aquí, en cierta forma nuclea instituciones que han hecho ese giro, grupos de investigación de instituciones que han hecho ese giro. Como mencionaba Ramón, está la UNL, está la Universidad Autónoma de Madrid, está también la Universidad del Piamonte Oriental, el Rachel Carson Center en Alemania, la Universidad Carlos III en España, FIMA en Chile y la Universidad de Santa Catarina en Brasil, y luego también hay una ONG, FUEM, que integra el proyecto, y una empresa, Ecocastulum. Somos como distintos actores, pero todos como enfocados en esa especie de giro, y el proyecto tiene 3 grandes aristas. Una es más teórica, que habla justamente de estas ideas o de estas innovaciones que van en alguna forma también haciendo repensar categorías que son muy caras al campo del derecho, como es la categoría de quiénes son sujetos, quiénes son personas, cómo es la propiedad. Hay como varias cosas ahí para repensar, pero después también de seguimiento de casos. Por eso, por ejemplo, es muy interesante este proyecto en el sentido de que permite dialogar, por ejemplo, el caso que trabaja Ramón con el caso que trabaja Marianela, que en principio pareciera que son muy distantes entre sí, responden a realidades muy distintas. Sin embargo, están movilizando argumentos que son en algún punto parecidos o que tienen un aire de familia bastante cercano. Y después también tiene un tercer eje que es más estratégico y que hace referencia a cómo estas ideas pueden ser movilizadas por parte, por ejemplo, de la sociedad civil.
En ese sentido también se propone un trabajo territorial que se va a ir replicando de distintas formas en las distintas instituciones que forman parte de este proyecto. En ese sentido, nosotros acá en la UNL tenemos un proyecto de extensión desde hace bastantes años ya, un poco interrumpido por la pandemia, que trabaja la idea de justicia ambiental y ecológica a nivel territorial, a partir de la idea de acampes. Entonces hacemos toda una serie de encuestas que tratan como de reconstruir cuáles son los riesgos socioambientales con los que conviven distintas pequeñas localidades, y luego otra pata que tiene que ver con el acceso a la justicia, porque este proyecto en cierta forma surge de algunas inquietudes que se nos fueron manifestando durante el largo tiempo respecto de cuán desigual es el acceso a la justicia en pequeñas localidades. Pensemos en localidades muy pequeñitas en medio de campos y campos de soja que la rodean y con una población muy expuesta a los pesticidas, en relación al acceso a la justicia que puede existir en una ciudad como Santa Fe o Rosario, las ciudades más grandes o medianas. Entonces, a partir de ahí, inspirados también en experiencias parecidas, pero a nivel de medicina epidemiológicas de la Universidad Nacional de Rosario, que hacían acampes sanitarios y hacían epidemiología popular. Un poco entre todas esas ideas surge la idea de los acampes jurídicos por la justicia ecológica, y bueno, Ramón de hecho también tuvo la posibilidad de participar en su estancia aquí, porque tuvimos uno este fin de semana en Arroyo Leyes. Sí, sí, sí. Le quería consultar a Ramón a propósito de la justicia ambiental, es un término que mencionaba. ¿Y cómo funciona en España particularmente? ¿Genera interés? ¿Se generan este tipo de acciones, de acampes? ¿Cómo se lo toma en cuenta en el tema de opinión pública, por ejemplo? ¿Genera opinión pública? Bueno, lo primero, creo que habría que diferenciar entre justicia ambiental o derecho ambiental y justicia ecológica, ¿no? En el sentido de que el derecho ambiental pues lleva vigente ya bastante tiempo y por ahí ha realizado una labor que hay que reconocer y que proseguirá en el futuro, pero desde Speak for Nature, desde las investigaciones que llevamos a cabo en la UNL y en la Universidad Autónoma de Madrid, también nos interesa subrayar la peculiaridad de lo que propone la justicia ecológica, ¿no? Que tiene que ver con este cambio de paradigma que también mencionaba Valeria antes, que pues pasa por bueno, digamos una visión de la realidad donde la naturaleza y la cultura, donde la naturaleza y la humanidad, por decirlo en términos muy generales, pues ya no está separada, ¿no? Sino que está imbricada, está entretejida, está organizada en socioecosistemas, etcétera, etcétera, y esto tiene un alcance en su traducción jurídica pues bastante importante, ¿no? Una buena noticia que nos deja el caso del Mar Menor, entendiendo que siempre pues la reacción a un desastre ambiental y que pues poca alegría puede reportar esto, pero un buen síntoma en el giro que se viene produciendo en los últimos tiempos tiene que ver con el apoyo popular que ha recibido esta iniciativa, ¿no? En España, para que una iniciativa legislativa popular salga adelante, pues hacen falta 500.000 firmas, ¿no? Que además en el caso del Mar Menor pues fueron bastantes más, se llegó casi a 700.000 firmas apoyando la iniciativa, y todo esto además en el contexto de la pandemia, ¿no? Donde era pues mucho más difícil recabar esos apoyos de la ciudadanía para, digamos, ejercer presión sobre los órganos de gobierno y que luego en esas instancias, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, pues se sancionase la ley como tal, ¿no? Así que en particular este caso en concreto, pues podríamos decir que sí que ha contado con un respaldo, ¿no? de la ciudadanía muy amplio, y pues a mí esto me parece clave, ¿no? Porque también otro de los problemas con los que nos encontramos, ¿no? Y a los cuales pues nos interesa prestar atención en los proyectos de investigación en los que andamos, pues tiene que ver con que a veces en el campo jurídico, ¿no? Bien en leyes sancionadas por gobiernos autonómicos o locales, o bien incluso en constituciones, pues la norma queda coagulada, pero luego no hay una aplicación efectiva, o luego no hay una
posibilidad real de acceder a esa justicia, ¿no? Es algo que pudimos ver, por ejemplo, en el acampe, ¿no?, que llevamos a cabo en Arroyo Leyes. Y llevamos a cabo una serie de preguntas, ¿no? Encuestamos a la población de Arroyo Leyes y Marianela y yo, por ejemplo, que estábamos encuestando a la vez, pues íbamos viendo como cuando llegamos a la sección de preguntas relativas con si había un acceso a la justicia o si realmente se conocía que la propia Constitución Nacional de la Argentina y también otra normativa local pues reconocía el derecho a un ambiente sano, por ejemplo, pues o bien no hay una buena circulación de la información, digamos que esa norma está coagulada pero no está viva, o bien no hay una posibilidad real de acceso a la justicia porque faltan las mediaciones que serían necesarias para ello. Pensaba en esto que decías, en la aplicación real de estas leyes que son innovadoras. Y a manera de conclusión también de este Paraninfo les quiero preguntar cuál es su visión, su opinión subjetiva o lo que se charla en la academia, ¿no? ¿Qué sucede con los que deben velar por estos nuevos derechos? ¿Quién garantiza? Teniendo en cuenta, digamos, que estas nuevas leyes involucran ecosistemas, fauna, flora y nos involucra a nosotros también. ¿Cómo se garantizan esas nuevas leyes, esos nuevos derechos, ¿no? Bueno, si quieren, voy. Bueno, el caso del Delta del Paraná, por ejemplo, es muy clave para entender eso, porque desde el 2013 que se está intentando tener una ley no de humedales, y bueno, la justicia, el poder legislativo y el ejecutivo es como si se fueran tirando el fardo uno entre otro. Sí, sí. Y bueno, eso muestra una tensión entre esos tres poderes que se resuelve de alguna manera con las demandas que hay en la sociedad civil, que de repente exigen que se dé tratamiento a la ley, o en el caso de esta demanda que mencionaba Valeria recién, que es la última que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, a la ley no se le da tanta entidad, sino que se pide, bueno, esto, que se reconozca el sujeto del Delta del Paraná como un sujeto de derechos, porque leyes ya existen un montón y no garantizan de alguna manera la efectividad, ¿no?, de esos derechos que están ahí para nosotros. Claro. Y también, bueno, retomando lo que decía Ramón y un poco la experiencia en Arroyo Leyes, mucha gente también respondía, que esto para mí es un dato clave y que no se puede obtener de otra manera que no sea conversando con la gente para ver qué piensa, ¿no? Que sí existe una ley que protege sus derechos ambientales, pero que es para otros, que es también esto un poco que hablábamos recién, que es para las personas que viven en la ciudad o para las personas que tienen un mayor poder adquisitivo. Entonces, bueno, hay que ver qué hacemos los cientistas jurídicos y sociales con ese dato, y en eso es lo que estamos intentando trabajar, ¿no? Valeria, a propósito de esto. Bueno, un poco en sintonía con lo que decía Marianela, hay una responsabilidad también para quienes nos dedicamos al mundo de la investigación jurídica o sociojurídica, como nos gusta decir, en el sentido de poder que esas investigaciones contribuyan, por ejemplo, en mejorar el acceso a la justicia o en mejorar los argumentos que pueden tener quienes deciden plantear acciones judiciales ante determinados conflictos ambientales. Y lo cierto es que hay como mucha investigación y mucha producción sobre los temas a nivel de derecho, y esto lo planteo como una autocrítica también, o como una crítica a cómo se produce saber en el campo jurídico, pero hay mucha menos atención en relación a qué es lo que efectivamente sucede con sentencias que son muy aplaudidas, por ejemplo, ¿no? Hay como una mirada muy puesta en las sentencias judiciales o en las leyes como un punto de llegada, cuando en realidad uno puede pensar que no son tanto un punto de llegada, sino más bien un nuevo punto de partida, porque una vez que se aprueba una ley, después hay que implementar esa ley. Sí. Entonces no... Una ley que a lo mejor muchas veces tarda en ser promulgada, y una vez que es promulgada, digamos, falta el control necesario, la aplicación, ¿no? Hay todo un desafío ahí. Y lo mismo con las sentencias, ¿no? Si no se convierten en sentencias que son un papel muy lindo, muy bien argumentado, pero que no cambian la realidad. Y creo que en ese punto hay ahí como una interpelación muy, muy clara para modificar un poco los ojos a partir de los cuales se mira el campo del derecho, y empezar entonces a pensar que tal vez hay algo más allá de esa serie de papeles que son todos muy útiles y necesarios, pero que es necesario revisar la manera en la cual uno los estudia o los indaga en esto, ¿no? Que
no pensar tanto en que las luchas se terminan en llegar a ese punto, sino que eso continúa, y ahí es donde el desafío está un poco más invisibilizado, por lo menos desde el campo académico. No sé si están de acuerdo, pero... Sí, completamente. Sí, sí. Muy bien. Pensaba que muchas veces, a lo mejor, imagino que en este acampe también han recibido algunas cuestiones que tienen que ver con las personas y una visión a lo mejor antipática de la cuestión ambiental, ¿no? Si a mí se me dificulta el acceso a la justicia, imagino lo que puede suceder, digamos, con un ecosistema, ¿no? Forman parte de un todo. Imagino que esa es la defensa de sus proyectos, de la tesis, de tratar de investigar para, bueno, encontrar soluciones que nos benefician a todos, ¿no? Así que, bueno, éxitos aquí en tu estadía, Ramón, en la Argentina, éxitos con la tesis también, y bueno, gracias. Valeria, muchas gracias también por el aporte de la facultad y de estos temas que nos viene bien actualizar, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nosotros volvemos con el Paraninfo a través de la pantalla de Litus el próximo martes. Muchas gracias.